nada más quién volvió por acá. Qué bueno que llegaste porque justo estaba debatiendo algo y necesito tu opinión. Y es que yo creo ciegamente que en el fútbol el balón rueda, pero el mitote vuela. ¿A poco no? Bienvenidos a Grandes Polémicas del VAR, el único programa donde el fuera de lugar se revisa y el chisme se analiza. Porque aceptémoslo, al mexicano le gusta el fútbol, pero le encanta enterarse de quién se peleó en el vestidor, quién le aventó una silla al técnico, quién dejó de seguir a quién en Instagram y quién terminó más expulsado que alumno después de que lo cacharan copiando. Y es que hoy hablaremos de ese sublime momento donde el fútbol deja de ser deporte y se convierte en la telenovela de las 8 de la noche, donde hay traiciones dignas del reality show con todo y complots y escándalos que hicieron sudar más a los directivos que cuando a un godín le llega un mail de recursos humanos. Así que sírvanse algo, acomódense en la butaca, súbanle al volumen y prepárense porque aquí empieza La Roja de Guadalupe. Hay partidos que terminan 1-0, pero que dejan un escándalo como de 20 temporadas. Y es que en el fútbol el marcador no siempre cuenta toda la historia. A veces detrás de un gol hay traiciones, corajes, reclamos, no, hombre, y hasta países enteros haciendo berrinche grupal. Así que para destapar esos resultados que todavía siguen oliendo a polémica, les traemos la historia del Mundial que fue señalado por una dictadura y un vestidor amañado. Milo, ¿qué nos traes hoy en los marcadores? Dicen que al buen entendedor, pocas palabras. Y la historia del Mundial de Argentina 1978 nos obliga a leer entre líneas. No estamos ante un simple marcador deportivo, sino ante un expediente abierto que involucra amaños, intimidación y una violencia que se filtró por las costuras del balón. Eran los años del plomo. Argentina estaba bajo el mando de Jorge Rafael Videla, una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica. Para el régimen, el Mundial no era un juego, era la oportunidad perfecta para anestesiar a una nación dolida. Pero en el camino hacia la final apareció un obstáculo: Brasil. En una decisión inédita y sospechosa, la organización permitió que Brasil jugara su último partido contra Polonia horas antes. Al conocer el triunfo brasileño de 3-1, la orden para el albiceleste fue matemática y brutal. Tenían que ganarle a Perú por 4 goles de diferencia para avanzar a la final. Aquel 21 de junio en Rosario, el aire pesaba. Minutos antes del silbatazo, el dictador Videla entró al vestidor peruano escoltado por militares y, según los protagonistas, acompañado por Henry Kissinger. Leyeron un comunicado sobre la hermandad de las naciones que, en realidad, fue una sentencia de muerte para la ética deportiva. Las sospechas estallaron desde la alineación. Referentes peruanos se reunieron con su técnico, Marcos Calderón, para implorarle que no alineara al portero Ramón Quiroga por ser nacido en Argentina. El técnico aceptó y, sin embargo, Quiroga saltó al campo. Las decisiones en el banquillo fueron inexplicables. Figuras como Guillermo La Rosa y Hugo Sotil fueron enviados a la tribuna, mientras que titulares inamovibles como el patrón José Velázquez fueron sustituidos inexplicablemente apenas al minuto 10 del segundo tiempo para meter a Raúl Gorriti, quien no había jugado un solo segundo en el torneo. Años después, el propio Velázquez rompería el silencio, señalando directamente a Quiroga, Manso, Gorriti y Muñante de haberse vendido. Goles que caían mientras la defensa peruana parecía de papel y el defensor, Rodolfo Manso, firmaba con el club argentino Vélez Sarsfield apenas semanas después. El precio del marcador: reportes de 35,000 toneladas de trigo enviadas a tierras peruanas y la liberación de prisioneros políticos. Nunca sabremos al 100% qué se pactó en ese vestidor oscuro, pero el impacto de ese 6-0 es mucho más que un simple marcador. Fue un trofeo manchado con sospechas que, a casi 50 años de distancia, siguen resonando en la historia del fútbol, porque en 1978 la gloria no se ganó, se negoció. Y ahora sí, llegó el momento de sacar la lupa, acercar la cámara y gritar la frase favorita del programa: revísenlo en el VAR. ¿Qué momento creen que sea? A ver, les doy unos minutitos para que lo adivinen, nos lo pueden escribir ahí en las redes sociales por si ya sospechan de qué momento se trata. Miren, yo mientras aquí puedo limpiar mi barrita. ¿Ya lo tienen? Bueno, pues arranquemos. Y es que si algo nos ha enseñado el fútbol es que los goles inesperados son lo de menos. En estos eventos mundiales hay misterios dignos de documentar
documental de Netflix narrado con voz de Jaime Maussan y música de suspenso, así que ahí les va la de hoy. Corría el Mundial de Sudáfrica 2010. Como ya lo vimos el otro día, Shakira sonaba en todos lados con el Waka Waka, las bubucelas traían a medio planeta con dolor de cabeza y Corea del Norte estaba viviendo uno de los momentos más extraños en la historia moderna de los mundiales. Todo comenzó antes del partido contra Brasil. La FIFA publicó las alineaciones oficiales y de repente 4 jugadores norcoreanos aparecían como ausentes. Entre ellos estaba, para su mala suerte, uno de los porteros del equipo. Y claro, Internet hizo lo que mejor sabe hacer, empezar teorías conspirativas más rápido que te reenviando cadenas de WhatsApp a todo mundo. Los rumores explotaron, se escaparon, desertaron del hotel, pidieron asilo político. Y es que honestamente no sonaba tan descabellado, o sea, el contexto hacía que los rumores sonaran cada vez más anécdota que a chiste, porque Corea del Norte es uno de los países más cerrados del mundo y durante años han existido historias de atletas, artistas y ciudadanos intentando escapar cuando salen al extranjero. Bueno, es que de hecho ya habían antecedentes. En otros eventos internacionales ya habían circulado historias sobre vigilancia extrema de deportistas norcoreanos, supervisión constante y castigos por hacer quedar mal al país. Así que cuando 4 jugadores desaparecieron de la lista, el mundo inmediatamente hizo lo que mejor sabe hacer y pensó lo peor. La noticia se volvió gigantesca. Medios internacionales comenzaron a especular, periodistas buscaban confirmación y la historia parecía sacada de una película de espías, pero ambientada en un escenario con árbitros y tarjetas amarillas. ¿Y qué pasó al final? ¿A dónde llegaron estos jugadores? Ustedes se preguntarán. Bueno, pues resulta que la FIFA y la delegación de Corea del Norte salieron rapidísimo a decir: tranquilos, no se pongan nerviosos, no desertó nadie. Según la versión oficial, todo había sido un error técnico en la lista de registros de jugadores. Ajá, cómo no. Días después, los jugadores reaparecieron entrenando con el equipo, aunque varios periodistas notaron algo muy peculiar. Estaban rodeados de muchísima vigilancia y prácticamente no tenían contacto libre ni con la prensa ni con otras personas. Y aunque oficialmente nunca se comprobó ninguna deserción, el misterio jamás desapareció del todo, porque la historia dejó demasiadas preguntas y la verdad muy pocas respuestas. Además, el caso tomó todavía más fuerza después del Mundial, cuando comenzaron a circular reportes, nunca confirmados del todo, eso sí, de castigos y críticas internas hacia la selección tras su mal desempeño en el torneo, especialmente después de perder 7-0 contra Portugal. Así que, pues sí, técnicamente el VAR dijo, no hay evidencia suficiente, pero en Internet los periodistas y medio planeta siguen viendo esa jugada diciendo, no creo. ¿Pero tú qué opinas? ¿Desertaron o fue un error de sistema? Pues en esta ocasión no se las voy a hacer mucho de emoción porque a mí se me cuecen las habas por iniciar esta entrevista, así que, profe Cuellar, Leo, qué placer tenerte aquí en este bar, en esta casa del fútbol, de verdad es todo un lujo tenerte aquí. Y es que yo estaba estudiando a fondo pues, los archivos, ¿no? De allá del 78 y más allá de lo que dicen que fue como pues, un mundial y así, la verdad es que me impresionó la enorme carga que llevaba ese plantel, así que bienvenido, quiero que me cuentes todo al respecto. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad, dentro de todo, una experiencia maravillosa, tener la oportunidad de cumplir un sueño, de representar a México en un mundial. Sí, obvio, los resultados no fueron los que nosotros hubiéramos deseado o todo el país hubiera deseado, pero pues es un logro importante, ¿no? Para mí, haber ya jugado Juegos Panamericanos en Cali, Colombia, haber jugado la Olimpiada de Alemania en el 72 de Múnich y después cumplir ese deseo de un mundial, pues era una meta importante. Es que a mí me encanta, yo quiero saberlo todo, porque yo creo, o sea, la presión empieza desde mucho antes de subirse al avión, ¿no? Porque yo me acuerdo que hubieron declaraciones como las del expresidente López Portillo, que decía que los alemanes, pues, nos los íbamos a sonar, ¿no? Y que para, pues, un plantel tan joven, ¿no? Con un promedio de, pues, que eran 24 años más o menos, sí. ¿Cómo hacían ustedes para cerrar la puerta del vestidor y concentrarse solo en el balón ante tal expectativa que tenía todo un país? Pues creo que fuimos creciendo en nuestro accionar, hicimos un premundial de muy buen nivel, después tuvimos una gira en Europa, que fuera del marcador adverso contra España, los demás fueron buenos resultados y con un buen accionar. Entonces creo que sí creamos un alto nivel de expectativas, aunque a decir verdad, siempre que estábamos fuera del país no estábamos muy
informados de toda esa efervescencia que se empezaba a crear aquí en México. La disciplina de don José era al máximo, teníamos muchas restricciones, incluso de comunicación hasta con nuestros familiares cuando estábamos fuera del país, pero pues sí, obvio, con las actuaciones que se habían tenido, pues se fue creando esa expectativa, y ya que hasta nuestro presidente nos haya dado ese apoyo de que nos iba a ir bien, pues creo que también a la gente la fue contagiando de grandes deseos. Pero como bien lo mencionas, era un equipo bastante joven. Yo era de los más viejos con 26 años. Era Lalo Ramos y Toño de la Torre con 28. Luego estaba, yo era de los más viejos. Y solo para que te des una idea, nuestra línea delantera con Cristobalito, que tenía 20 años, con Rangel 21, con Hugo 20. Entonces sí éramos un grupo talentoso, pero que a esos niveles todavía nos faltaba haber tenido más experiencia para cumplir con esas expectativas. Pero independientemente de su desempeño en la cancha, ¿cómo fue para ustedes, ahora que menciona, profe, esta parte del distanciamiento con sus seres queridos y de la disciplina que debían de tener? ¿Cómo fue eso de estar separado de su hogar, de su familia y concentrarse? ¿Es algo que usted ya había vivido antes? Bueno, sí, en la Olimpiada, concentraciones largas, pero pues es parte de la profesión, ¿no? No puedes estar con todas las comodidades ni con todos los lujos que quieras tener. Desde luego, el apoyo de la familia es incondicional y siempre va a estar ahí, estén presentes o no, sabes que lo tienes. Don José siempre buscaba, por ejemplo, vamos a jugar en Europa y a veces estábamos 1 hora y media, 2 horas alejados de la ciudad donde iban a hacer los partidos. Él quería mucha concentración, mucha convivencia, que el grupo fuera creciendo junto, y creo que sí lo estábamos logrando. La presión es parte de lo que se tiene que vivir. Es un compromiso enorme el representar al país, es un compromiso enorme el buscar satisfacer todas esas expectativas y todos esos deseos, y eso no lo cambio por nada. Creo que es algo que atesoro, haber tenido la oportunidad de representar a México y de sentir esa presión, de jugar en un estadio Azteca con aquel entonces todavía cabían 105, 110 mil espectadores, y llegar al punto de concentración de que sabes que están ahí, pero no te puedes distraer a lo número uno, que es tu accionar en la cancha. Ay, no, es que usted lo platica y a mí se me eriza la piel. Mire, quiero regresar yo un poquito a ese partido que tuvieron con Túnez, donde el primer tiempo de México, la verdad es que fue bastante bueno, con mucha propuesta, incluso pues fuimos al descanso ganando, ¿no? Con el penal de Vázquez Ayala, pero el segundo tiempo, pues ahí ya empezó esta parte del 3-1, ¿no? Pero hubo mucho que se escribió sobre este partido que la verdad yo creo que se menospreció, pues a lo mejor de más, pero desde la cancha, ¿qué fue lo que realmente se vivió en ese momento? Bueno, creo que en las teorías se había proyectado que Túnez era el país débil del grupo, que habría que ganarle por un marcador amplio, y obviamente vas ganando 1-0, incluso yo tuve una oportunidad de hacer el 2-0, y estás con esa idea de que el 1-0 no te alcanza. Entonces sigues en la propuesta ofensiva. Nos hacen el empate en un contragolpe, entonces si el 1-0 no te alcanzaba, menos el empate, entonces sigues con esa desdoble ofensivo que obviamente te hace desproteger tu zona defensiva, y nos cuesta con otras 2 acciones rápidas del equipo de Túnez. ¿Quién iba a pensar que después Túnez tiene marcadores muy apretados contra Polonia y contra la misma Alemania? Son épocas muy diferentes. Ahora prácticamente puedes conocer a todos los jugadores de todos los niveles en el mundo. Hay un estudio
mucho más profundo y mucho más específico hacia no solo la parte colectiva, sino individual. Entonces creo que se pueden preparar mucho mejor que en aquellas épocas en las que no había tanta información. Eso no quita que se debe de hacer la tarea y que debimos haber preparado mejor nuestros partidos, porque a lo mejor ese 1-0 hubiera sido maravilloso para el siguiente partido. Te presentas con otra postura emocional, con otras posibilidades, y a lo mejor jugarte todo en el último juego. Oye, ¿se imagina usted usando ahora todo el equipo que utilizan estos chalecos, estos sensores, teniendo su gemelo digital, su avatar? ¿Se imagina cómo sería eso? Sí, hay mucha data ahora, mucha información. Creo que el jugador y la jugadora se pueden alimentar más de su progreso, de sus limitaciones, de sus áreas de oportunidad para buscar la mejora, que antes no existían. Pero era una etapa en que todos vivíamos lo mismo, ¿no? Entonces, no es una excusa ni mucho menos. Son etapas muy diferentes y ahora pues todo es mucho más completo. Claro, y que lo hemos mencionado aquí en grandes polémicas del VAR, ¿no? Cómo han sido las cosas antes versus cómo son ahora. Pero ahora sí, profe, a mí se me cuestan las habas porque nos cuente, ya que tocó el tema de su época en Pumas y de esta dupla que tenía usted con Caviño. ¿Cómo fue vivir eso? Fue un lujo, la verdad, ser parte de ese equipo de Pumas, de ser un equipo luchón, determinado, siempre con mucho carácter, pero hasta cierto punto limitado en su accionar, ¿verdad? De ganar 1-0, perder 1-0, de ser un poco más equilibrado en el sentido de los resultados, a esa construcción de tener un equipo. Por ejemplo, yo ya jugando en media cancha, de voltear a la derecha tengo a Muñante, un señorón por la banda derecha. A la izquierda tengo a Cándido o los principios de Hugo Sánchez, ¿verdad? Y enfrente de mí a Spencer Coelho, que era el cerebro del equipo, y a Caviño. Y si lo ves apuntalado con Sobuca García, su experiencia, o con Parejita López, el doctor Mejía Barón, Héctor Sanabria, Genaro Bermúdez, Vázquez Ayala, Vázquez de Mercado en la portería, y sobre todo que veníamos apuntalados por lo que ya empezaba a ser nuestra cantera, ¿verdad? Con los jugadores que venían saliendo y que tenían muy buen nivel. Pero un lujo pararte en la cancha. Nos divertíamos mucho, ¿verdad? Manejábamos los tiempos del juego, manejábamos los ritmos, manejábamos las condiciones y le empezábamos a pegar a los llamados equipos grandes en su propia casa. Nos tocó jugar con, obviamente, el América siempre ha estado ahí, pero nos toca jugar contra, yo siempre bromeo que contra el Cruz Azul de veras, de aquella generación de los 70s que era extraordinaria, los Leones Negros de la UDG, que trajeron todos sus brasileños. Cada equipo podía tener 3 o 4 extranjeros, pero eran de lujo, o sea, sí, venían a impactar y a fortalecer los equipos y sobre todo también la liga. Entonces, muy afortunado de haber sido parte de esos 3 primeros campeonatos de Pumas, el campeonato de Copa, el campeón de campeones y desde luego el campeón de liga. Crear esa plataforma para lo que ahora es nuestro gran club. Claro, y por eso creo que todos aquí ya tenemos una lagrimita en el ojo de estarlo escuchando y de estar recordando todas estas, pues estos momentos, ¿no? Estos momentos icónicos que marcaron la historia, pues, del fútbol y también de nosotros como nación, ¿no? Ya puede relajarse, ya lo peor de la entrevista ya pasó. Ahora le voy a hacer 3 preguntas y usted tiene que contestar la respuesta desde su corazón, ¿eh? Aquí no hay que pensarle ni hacer estrategia ni nada. ¿Está listo? Sí. Venga, 3, 2, 1. ¿Cacahuates o pistaches? Pistaches. ¿Jugador de la selección mexicana favorito? Hugo Sánchez. ¿Trago favorito? Me gusta mezclar tequila
las cosas de frutas y los mezcales como las mezcalinas, Hoy las mezcalitas. pero con moderación. Claro, O sea, siempre, siempre, porque si no, no sí. sabe. Sí, desde luego que sí. De verdad ha sido todo un honor tenerlo aquí en este bar conmigo. Nosotros nos vamos a quedar platicando, pero ustedes no se despeguen porque ya volvemos con más aquí en Las Grandes Polémicas del Bar. Bienvenidos de vuelta. ¿Cómo van con la botanita? ¿Ya se sirvieron más? Miren, qué bueno, porque estamos hablando de chismes que le dieron la vuelta al mundo en segundos. Llegó el momento de abrir el ángulo tech de hoy. Y es que, a ver, o sea, desmiéntanme, pero antes un escándalo del Mundial tardaba días en conocerse. Tenías que esperar el periódico del día siguiente, el resumen deportivo, o irte a chismear con tu tío que te decía, yo sí vi lo que pasó. Hoy ya no. Hoy un jugador hace una cara rara y en menos de 3 minutos ya es sticker, meme, TikTok, GIF y teoría conspirativa en Twitter. Bueno, en X, aunque ya nadie le diga así, pero pues eso X. Y todo eso es gracias a algo que rara vez pensamos cuando vemos fútbol, la conectividad. Y es que, a ver, organizar un mundial no solo significa construir estadios bonitos y poner voluntarios ahí sonrientes, también significa crear ciudades capaces de soportar millones de personas intentando subir historias al mismo tiempo diciendo, no era penal. Por eso, los mundiales modernos prácticamente funcionan como laboratorios gigantes de tecnología. Por ejemplo, en Qatar 2022 se instalaron redes 5G avanzadas alrededor de estadios y zonas turísticas para soportar cantidades absurdas de tráfico de datos. Y sí, absurdas de verdad. Durante algunos partidos se registraron millones de interacciones digitales en tiempo real entre videos, publicaciones, streams y mensajes, porque el aficionado moderno ya no quiere nada más ver el partido, quiere grabarse, subirlo, comentarlo, pelearse en redes y pues también revisar si el crush ya vio la historia ahí desde las gradas. Pero hay que decirlo, no todos los países anfitriones han estado listos para eso. En Sudáfrica 2010, por ejemplo, ¿por qué siempre terminamos hablando de Sudáfrica? Ya deberíamos hacer un contador cada que lo mencionemos. Pero bueno, regresando al punto, en Sudáfrica 2010 hubo una preocupación enorme sobre si la infraestructura de telecomunicaciones aguantaría el evento o no. Y aunque lograron sacar adelante el mundial, muchos visitantes se quejaron de saturación de redes, internet lento y dificultades de conexión en ciertas zonas. Miren, para que dimensionemos la cantidad de datos que se mueven en un mundial, en un solo partido dentro de un estadio moderno pueden viajar varios terabytes de información en apenas unas horas. Traducido al mundo real sería como intentar meter miles y miles de coches en periférico a las 8 de la mañana, pero todos quieren ir en el mismo carril al mismo tiempo. O sea, cada selfie, video, meme, apuesta, mensaje de WhatsApp y transmisión en vivo es como un coche más intentando avanzar. Y si la infraestructura digital no está preparada, pues pasa exactamente lo mismo que en el tráfico de la Ciudad de México. Todo se vuelve lento, nadie puede moverse y siempre alguien grita, ya valió, no tengo señal. Y ahora, rumbo a los próximos mundiales, la conversación ya ni siquiera es, ¿hay internet? Más bien la pregunta es, ¿cuántos dispositivos pueden conectarse al mismo tiempo sin que colapse todo? Porque entre relojes inteligentes, cámaras, celulares, lentes con inteligencia artificial, terminales de pago y miles de personas transmitiendo en vivo, hasta el estadio más austero parece más un centro de datos que una cancha de fútbol. Así que la próxima vez que veas un meme del mundial apenas unos segundos después de que pasó algo, recuerda que detrás de ese chisme hay antenas, servidores, fibra óptica y probablemente un ingeniero sudando más que el árbitro en tiempo extra. ¡Ay, comadres! ¿Cómo están? Ay, no, yo feliz porque mi pichoncito ya llegó al mundial. Gracias a Dios, a la Virgencita y a las 2 buenas rodillas que heredó de su papá. Ay, aunque una truena cuando llueve, pero eso es otra cosa. Oigan, pero vengo muy molesta, o sea, súper molesta. Y es que una cosa es comentar el fútbol y otra ya es pasarse de lanza, porque ya los vi, ¿eh? O sea, ustedes como afición en internet se emocionan tantito y se convierten en detective, juez y verdugo todo al mismo tiempo. Y eso, bombones, merece lo que viene siendo, que traigo aquí en mi bolsa, que ya no sé dónde aventé porque ya se fueron hasta el fondo, unas tarjetas. O no me digan que no se acuerdan cuando el colombiano Andrés Escobar, o sea, claro, es el Mundial de Estados Unidos del 94,
Colombia llegaba como favorita, había muchísima expectativa y en un partido contra Estados Unidos, Andrés Escobar metió un autogol accidental. Ay, oigan, o sea, fue un accidente, algo que le puede pasar a cualquiera. Bueno, menos a mi bebé, ¿verdad? Pero sí a cualquiera. ¿Y qué hizo la gente? No, convertirlo en villano nacional. O sea, recibió amenazas, críticas y una presión mediática, gigantesca. Tan gigantesca como el talento de mi bebé. Pero bueno, días después del Mundial, Andrés Escobar fue desuscrito de la vida en Medellín. Sí, así de grave se volvió el asunto. Y no sé qué piensan ustedes, pero pues ahí ya no estamos hablando de pasión futbolera, ahí hablamos de violencia disfrazada de fanatismo, Así que para toda la gente que cree que insultar jugadores es parte del juego, tarjeta roja misiela directa, y sin derecho a apelación. O sea, ¿a poco? Es que no. Pero bueno, ustedes no se imaginan el estrés que manejan estos muchachos. O sea, mi hijo me contó otro chisme el otro día mientras estrenábamos ahí el yate en Dubái. Me decía que lo del Jabulani, o del Jabulanis en 2010, o sea, que fue una grosería para la élite del fútbol. O sea, imagínense que la gente de Adidas, bueno, ya saben ustedes que son finísimos, obvio, pero ahí sí se pasaron. O sea, se gastaron los millones diseñando una pelota con solo 8 paneles termosellados en 3D. 8, cuando lo normal, o sea, eran 32, ¿a quién se le ocurre? O sea, querían el esferismo perfecto, pero le salió el tiro por la culata, O sea, mi niño decía, mamá, esa cosa vuela a 72 kilómetros por hora y de la nada hace ahí un efecto knuckleball que te mueres. O sea, hasta la NASA tuvo que sacar un reporte desde sus oficinas en California para explicar que el balón era demasiado liso y por eso perdía el control. O sea, imagínense, si mi hijo vuela en primera clase y no pierde el estilo, ¿cómo va a ser que una pelota no tenga estabilidad? Y el drama en los vestidores, o sea, ni les cuento. O sea, el pobre de Iker Casillas, que es un encanto, por cierto, y Gianluigi Buffon estaban que no los calentaba, bueno, ni el sol. O sea, decían que era una pelota de playa y una vergüenza. Pero claro, como siempre, hay quien quiere llamar la atención y ahí tienen a Diego Forlán. O sea, ese uruguayo se puso a entrenar a más horas que nadie a la altura de Johannesburgo y fue el único que le entendió al dichoso balón. Pues sí, o sea, se llevó el Balón de Oro del torneo porque metió unos goles de lejos que, bueno. Y al final los de la FIFA tuvieron que rediseñar todo para el siguiente mundial, porque lo que es el Jabulani, o sea, solo sirvió para que a los porteros les diera ahí una crisis existencial y para que yo me comprara este collar de perlas para celebrar que mi hijo sobrevivió a ese torneo tan ordinario. Yo digo que a ese chisme le podemos poner una tarjeta amarilla, como la pulsera de oro que me va a regalar mi campeón ahora que gane. ¡Uy! Bueno, yo los dejo porque tengo que ir a mi terapia de ozono, ya saben, quiero estar lista para estar gritando a tope en el estadio. Me voy a llevar esto porque se ve que es carísimo de París, pero bueno, se quedan en su casa, con permiso, Y ahora vámonos con nuestro reportero estrella que anda ya empapándose ahí en la calle del ambiente mundialista, y hoy nos trae una nueva historia del balón. Milo, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué tal a todos a quienes viven la pasión del Mundial a través de las pantallas de TV UNAM? El día de hoy nos encontramos en el Museo Franz Mayer, en la exposición Fútbol Diseñando una Pasión, porque si eres de esas personas quienes creen que este deporte es solo patear un balón, déjame decirte que estás en un error, porque esta exposición reúne más de 200 piezas históricas, desde los primeros balones que se utilizaron en los mundiales hasta los objetos más raros y curiosos en el fútbol. Así que acompáñenme. ¿Y quién mejor que nos cuente cómo funciona la exposición que la directora del museo, Giovanna Jaspersen? Y cuéntanos, Giovanna, desde la perspectiva del museo, ¿cómo es que funciona todo el recorrido y qué buscan transmitirle al visitante, sea fanático del fútbol o no? Bueno, cuando comenzamos a pensar esta exposición nos interesaban dos elementos principales. Una, el que por hacer una exposición de fútbol no perdiéramos la voz del museo, las líneas curatoriales del museo. Y por otra parte también pensábamos en hacer una exposición que pudiera funcionar como una suerte de propedéutico, que no necesitara que las personas en realidad fueran grandes aficionados. En realidad creemos que hicimos una exposición especialmente para no aficionados al fútbol, donde podamos comprender que en realidad el fútbol y una Copa Mundial puede ser una gran conversación en la cual se cruzan muchísimas voces y que en esta conversación podíamos participar todas las personas. También hay muchísimos creativos y personas y talentos
antes de que llegue a la cancha. Perfecto, Giovanna, muchísimas gracias. Es una gran exposición. Nosotros vamos a seguir viendo por el momento. Muchísimas gracias por estar acá, que disfruten mucho la expo. ¿Y quién mejor que nos explique cómo funciona esta experiencia que la coordinadora de esta exposición, Ana Carolina Abad? Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, para quienes vienen, ¿cuál es esa pieza o sala que no se pueden perder por nada del mundo, que lo tengo que subir a mi Instagram luego, y también que engloba perfectamente lo que significa esta exposición? Pues mi favorita creo que es justo el que no es un mundial, es un campeonato que no fue reconocido por la FIFA, el campeonato de fútbol femenil de 1971, porque creo que por un lado nos cuestiona qué consideramos un mundial. Cuando hablamos de un mundial, como que damos por sentado que es el de los hombres, y también como las pioneras de la selección mexicana en 1971, como con su legado cuál es, ¿no? O sea, como ponerlo en dimensión histórica y frente a los logros y los avances de otros mundiales que están como alrededor de ellos, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Saludos a las pioneras del fútbol. Nosotros nos despedimos, pero vamos a seguir recorriendo la sala porque la verdad es que hay piezas muy interesantes y no lo olviden, esta exposición estará en el Museo Franz Mayer hasta el 16 de agosto, así que tienen tiempo suficiente para traer a su cita y saquen sus datos FIFAs más locos. Nosotros regresamos con ustedes al estudio y nos vemos muy pronto. Y ahora sí, llegó el momento de cerrar este programa con un festejo que pasó de ser histórico a verse sospechosísimo con el paso de los días. Porque como ya lo hemos visto a lo largo de estos episodios, en el fútbol hay celebraciones que se convierten en una postal eterna y otra que cuando uno las vuelve a ver años después provocan el clásico, híjole, así no era. Vámonos al Mundial de Estados Unidos 1994. Ya saben de cuál hablo, ¿verdad? Argentina enfrentaba a Grecia y Maradona mete un auténtico golazo. Pero es que aquí lo verdaderamente inolvidable vino después. Diego sale corriendo directo hacia una cámara de televisión, se acerca demasiado, abre los ojos como personaje de caricatura después de 3 litros de café y grita completamente desbordado de emoción. La imagen le dio la vuelta al mundo. Parecía un momento épico. El regreso triunfal del héroe argentino, el rey del fútbol demostrando que todavía tenía magia, pero días después todo cambió. Maradona dio positivo en un control antidopaje por efedrina, una sustancia prohibida que puede estimular el sistema nervioso, y entonces ese festejo pasó de ser icónico a convertirse en una de las imágenes más incómodas y polémicas de la historia de los mundiales. Porque mucha gente empezó a revisitar la escena diciendo, ah, caray, pues ahora muchas cosas tienen sentido. Evidentemente, Diego fue expulsado del Mundial y Argentina quedó completamente golpeada emocionalmente. De hecho, muchos aficionados consideran que la selección se derrumbó anímicamente después de su salida. Y aunque Maradona siempre fue amado por millones, este episodio también mostró el lado más caótico de una figura que vivía constantemente entre la gloria absoluta y el escándalo total. Porque pues así era Dieguito, ¿verdad? Imposible ignorarlo, para bien y para mal. Y con este festejo que terminó convertido en una de las postales más polémicas del fútbol, llegamos al final de Grandes Polémicas del VAR. Gracias por acompañarnos en este recorrido entre goles, escándalos, teorías conspirativas y muchísimo mitote mundialista. Brindemos con la bebida que hoy es algo bien sencillito. Miren, les preparé un vasito de agua, pues para volver a hidratarnos después de soltar tanta saliva en los chismes, ¿no? Yo soy Dani Quino y nos vemos a la próxima. Recuerden, aquí el balón rueda, pero el chisme nunca deja de rebotar.